Buenas tardes, mi nombre es Jessica Panchi, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre, de cuarto semestre paralelo A. A continuación presentaré una definición completa sobre lo que es la deuda pública, en cómo afecta a la economía y cuáles son sus clasificaciones y algunos ejemplos que nos permitirán conocer mejor qué es la deuda pública. Este es como un presente trabajo para la clase de la materia de macroeconomía del economista Osvaldo Lor. También me basaré en algunas imágenes que nos puede ayudar a comprender un poco mejor sobre lo que es la deuda pública. Bueno, comenzaré con una pequeña definición. La deuda pública se refiere que son los montos adeudados por diferentes niveles del gobierno y que se utiliza para financiar los déficits públicos, resultantes del programa a un mayor nivel de gasto público que los ingresos presupuestados. La deuda pública puede ser adquirida dentro de un mismo país, así como también se puede adquirir en el extranjero, y por lo general asume la forma de bonos, papeles y valores gubernamentales, aunque en algunos casos la deuda es adquirida directamente a través de un organismo supranacional, como que es el más conocido como el FMI. Es decir, también se puede decir que son las obligaciones financieras que se contrae un Estado. Incluyen no solo también los préstamos tomados, como lo había mencionado, del gobierno central, sino también los que se contraen con organismos regionales o municipales, incluso los institutos autónomos y también y empresas del Estado, ya que los mismos quedan formalmente garantizados por el gobierno nacional. El endeudamiento que contrae el Estado en el país es únicamente para financiar obras públicas. No puede ser empleado para gasto permanente, es decir, no se puede adquirir una deuda, por ejemplo, para pagar sueldos o cosas por ese estilo, sino más bien, como lo mencioné anteriormente, es para financiar obras públicas que van a servir para el uso de los ciudadanos. En estos venían incluyendo, obviamente, la construcción de carreteras, de puentes, de vías de tránsito, como también hospitales o escuelas o nuevas universidades. También la deuda pública el ingreso del presupuesto se divide en lo que vendría siendo una deuda pública interna. ¿Qué es, pero una deuda pública interna? Es aquella que el Estado negocia con una empresa o personas que son provenientes de la misma nacionalidad, es decir, del propio país, que compran lo que se denomina bonos del Estado, a quienes se les paga mensualmente un interés por el plazo previsto hasta el pago final del capital. La deuda pública interna también se puede decir que es aquella que un gobierno contrae dentro de su propio país, como lo había mencionado. Este dinero el gobierno toma prestado de sus ciudadanos y empresas locales y se lo realiza a través de la emisión de bonos del gobierno. La deuda pública interna es una fuente importante de financiamiento para los gobiernos, ya que les permite obtener fondos sin tener que recurrir a los prestamistas extranjeros o depender de las funciones de las monedas internacionales. La emisión de bonos del gobierno es una forma de atraer también a los inversionistas locales para que presten su dinero al gobierno. Los bonos gubernamentales también ofrecen a los inversionistas un retorno atractivo, ya que generalmente se pagan intereses más altos que los depósitos bancarios. Hay que entender que una ventaja de la deuda pública interna es que no está sujeto a los riesgos de tipo de cambio, ya que el dinero prestado no es en la misma moneda que la del país emisor. Además, la deuda interna es una fuente de financiamiento más estable y segura en comparación que lo que sería pedir una deuda externa a algún organismo externo. Y también se podría decir que el gobierno no va a estar expuesto a los riesgos de las fluctuaciones en los mercados internacionales. Sin embargo, el aumento de una deuda pública interna también puede tener un impacto negativo en la economía. Si el gobierno toma prestado demasiado, puede llegar a un aumento en las tasas de interés, lo que puede desalentar también a la inversión y el gasto del consumidor. Además, la deuda pública interna puede crear una carga financiera para las generaciones futuras si el gobierno no logra pagar esta deuda o no logra establecer un balance. En resumen,
También se podría decir que la deuda interna es una forma importante de financiamiento para los gobiernos, pero es importante también mantenerla en niveles sostenibles y gestionarles adecuadamente para evitar unos impactos negativos en la economía que pueden afectar a largo plazo a nuestras futuras generaciones. Ahora, ¿qué es la deuda pública externa? La deuda pública externa es la deuda que un gobierno contrae con prestamistas internacionales en monedas extranjeras. En otras palabras, es el dinero que un país toma prestado de otros países, organismos internacionales o bancos internacionales para financiar sus gastos. La deuda externa es una forma de financiamiento que puede ser muy importante para los países que se encuentran en vía de desarrollo, ya que esto les permite financiar proyectos de inversión en infraestructura, educación, salud y otros sectores, como los había mencionado anteriormente, ya que estos, como los había dicho, son simplemente para financiar obras que beneficien a los ciudadanos. También puede ser utilizada para cubrir gastos de emergencias, también como a veces ocasionan también como desastres naturales o algunas crisis económicas. Una ventaja que se podría decir de la deuda externa es que puede tener tasas de interés más bajas que las deudas internas, especialmente si el país tomador de préstamo tiene una buena calificación crediticia. Además, puede permitir el acceso a tecnologías y recursos que no están disponibles localmente. Sin embargo, la deuda externa también tiene sus riesgos y desventajas, y la fluctuación de las tasas de cambio puede hacer que la deuda termine siendo a la final muy costosa si la moneda local también se devalúa. En este caso, en el país del Ecuador, pues eso es una ventaja que nosotros tenemos al tener al tener una moneda de de dólares, es decir, una moneda extranjera. Esto a veces nos ayuda y nos sirve como para también poder tener préstamos de forma externa. Además, también hay que tener en cuenta que la dependencia de la deuda externa puede hacer que el país sea vulnerable a la volatilidad de los mercados internacionales. La deuda pública externa también tener un impacto negativo en nuestra economía, en la economía del país, si no se maneja de una forma adecuadamente. Un nivel de deuda muy alto puede aumentar el costo de los préstamos futuros y disuadir en las inversionistas. Además, si el país no puede pagar sus préstamos, puede ser obligado a tomar medidas de austeridad que puede afectar negativamente a la economía. En resumen, se podría decir que una deuda pública externa es una forma importante de financiamiento para los países, pero es importante manejarla adecuadamente y mantenerla en niveles sostenibles para evitar impactos negativos en la economía a largo plazo. Estos impactos negativos vienen siendo casi parecidos a los que vendrían siendo con la deuda interna o externa. ¿Cómo se mide la deuda pública? La deuda pública se mide como el monto total de deudas que un gobierno ha acumulado a lo largo del tiempo. Hay varias formas de medir la deuda pública, pero las dos medidas que son más comunes son la deuda pública en términos absolutos. Esta viene siendo la cantidad total de deudas que el gobierno va acumulando y que no ha sido pagado. Esta medida se expresa generalmente en la moneda local del país y es fácilmente comparable a través del tiempo. También existe lo que vendría siendo la deuda pública en términos relativos del PIB. Es una deuda pública medida como un porcentaje del Producto Interno Bruto del país. Esta medida se utiliza comúnmente para lo que vendría siendo más comparar la deuda entre los países o para evaluar si la deuda de un país es sostenible. Si la deuda pública es demasiado alta en relación del PBI, puede indicar una mayor vulnerabilidad económica y financiera. Por eso, es importante también tener en cuenta que la medición de la deuda pública puede ser complicada debido a la inclusión de distintos tipos de deudas. Un ejemplo podría ser la deuda pública puede incluir deudas contraídas por el gobierno central, los gobiernos regionales o locales, empresas estatales o deudas a corto o a largo plazo. Cada una de estas deudas pueden tener diferentes plazos de pagos, también diferentes tasas de interés, monedas de diferente denominación y condiciones de reembolso. En general,
La medición de la deuda pública es una herramienta que es muy útil porque nos permite evaluar la salud financiera del gobierno y la economía en general, y es importante para establecer políticas fiscales adecuadas y sostenibles. Ahora, ¿por qué los gobiernos deciden tomar una deuda pública o realizar un préstamo? Los gobiernos toman una deuda por diversas razones. Entre ellas se encuentran que les sirve para financiar gastos públicos. Los gobiernos pueden recurrir a la deuda para financiar gastos públicos como inversiones en infraestructura, educación, salud, defensa y otros gastos operativos que sirven para el bien de los ciudadanos. También asegurar la estabilidad económica. La deuda puede ser utilizada para financiar gastos en tiempos de recesión económica. Esto nos sirve con el fin de estimular la economía y mantener la estabilidad macroeconómica. También nos sirve para afrontar emergencias y desastres naturales. La deuda puede ser una forma de financiar la respuesta del gobierno a situaciones también de emergencias, como vendría siendo desastres naturales, crisis humanitarias, pandemias u otros eventos que requieren de una respuesta inmediata. También se toman préstamos para fortalecer la posición del país. El gobierno puede tomar una deuda para fortalecer la posición del país en el ámbito internacional. Un ejemplo podría ser que invirtiendo en la creación de una imagen positiva del país o en la promoción de su cultura y tradiciones. También es para generar confianzas en la economía. El uso prudente de la deuda puede ayudar a generar confianza en la economía, tanto a nivel interno como externo, y atraer también las inversiones extranjeras, ya que al verse un país con, con menos deuda también puede generar más confianza para que los inversionistas extranjeros tengan esa confianza de invertir dentro del país. También es importante destacar que el endeudamiento gubernamental debe ser gestionado adecuadamente para evitar efectos negativos en la economía a largo plazo, como el aumento del costo de la deuda y de la pérdida de la confianza de los inversores. Por lo tanto, los gobiernos deben llevar a cabo una gestión fiscal responsable y sostenible para poder garantizar que la deuda sea manejable y que no ponga en peligro la estabilidad económica de un país. Ahora, cómo afecta la deuda pública en la economía de un país? La deuda pública puede tener diversos efectos en la economía. Pueden ser tanto positivos como negativos, dependiendo de la forma en la que se gestiona y de las condiciones del mercado financiero. Y a continuación voy a presentar algunos de los efectos más comunes. 1. Afecta el costo del dinero. La deuda pública puede aumentar la oferta de bonos en el mercado financiero, lo que puede llevar a una disminución en el precio de los bonos y un aumento en las tasas de interés. Esto a su vez puede afectar el costo del dinero para los consumidores y las empresas, lo que puede llegar a tener un impacto negativo en la economía de un país. También puede afectar a la inversión y el crecimiento económico. Si la deuda pública es muy alta, puede disuadir a los inversores extranjeros de invertir en el país, lo que puede afectar la inversión y el crecimiento económico. Además, si el gobierno tiene que destinar una gran cantidad de recursos para el pago de la deuda, puede reducir la capacidad del gobierno para invertir en infraestructuras y en otros proyectos que pueden impulsar al crecimiento económico. 3. Puede aumentar el riesgo de crisis económica. Si la deuda pública se vuelve insostenible, puede aumentar el riesgo de crisis económicas como lo que vendría siendo la inflación o la devaluación de la moneda. Esto puede tener un impacto negativo en el bienestar de los ciudadanos y en la estabilidad política de un país. 4. Puede ser utilizada para fines beneficiosos. Si la deuda pública se utiliza para financiar proyectos de infraestructura y otros gastos que pueden generar un retorno económico, puede llegar a tener un impacto positivo en la economía a largo plazo. Ahora, ¿cómo se emite la deuda pública? La emisión de la deuda pública, este es un proceso mediante por el cual el gobierno obtiene un financiamiento de mercados capitales. A través de la emisión de bonos o títulos de deudas, se puede presentar generalmente un proceso de emisión de una deuda pública, el cual sería la planificación de la emisión. El gobierno determina la cantidad de dinero que necesita recaudar y decide qué tipo de bonos o títulos de deuda va a emitir.
así como las condiciones de la emisión y como el plazo de vencimiento, el interés y la forma de pago. También selección de los bancos colocadores. El gobierno selecciona los bancos que va a actuar como colocadores de la emisión, es decir, que se encarga de vender los bonos en el mercado de capitales. Registro de la emisión. El gobierno registra la emisión de bonos en la autoridad regulatoria correspondiente y publica los términos de la emisión para informar a los inversores. Colocación de la emisión. Los bancos colocadores venden los bonos a los inversores en el mercado de capitales. Los inversores pueden ser individuos, empresas, fondos de inversión, bancos u otras entidades financieras. También el pago de los intereses y la amortización de las deudas. El gobierno paga los intereses correspondientes a los tenedores de los bonos en los plazos establecidos. Cuando los bonos vencen, el gobierno debe reembolsar el capital de los tenedores de los bonos. También es muy importante destacar que la emisión de la deuda pública puede tener un costo para el gobierno en términos de pago de intereses y comisiones a los bancos colocadores. Por lo tanto, es importante que el gobierno lleve a cabo una gestión fiscal responsable y sostenible para garantizar que la deuda no ponga en peligro a la entidad económica del país. A continuación voy a presentar los países con más deuda pública en el año 2022. Según los datos de los INVES, Japón, Grecia, Italia, Portugal, Estados Unidos son los 5 países con el nivel más alto de la deuda pública con relación a su PIB. Por monto, Estados Unidos es el país con la mayor deuda, ya que alcanzó los 31 billones en diciembre del 2022. Japón en este periodo superó los 9 billones, mientras esa cifra representa el 266% de su PIB, dado el tamaño de la primera potencia del mundo. Su deuda equivale entre el 100% y el 120% de su PIB, que es el país asiático haya sobrepasado el 230% del PBI, la más alta de todos los países desarrollados, se debió a los fondos de emergencias en respuesta lo que fue a la pandemia del coronavirus. A continuación, en la siguiente tabla, podemos ver la deuda con los porcentajes referentes al PBI. Como se puede observar, Japón es uno de los países que se encuentran entre los países con más deudas, igualmente que Grecia, como lo había mencionado anteriormente. En cambio, con relación con la deuda del PIB, el 212% al 2021, la mayoría de los problemas de la deuda del gobierno de Grecia provienen en periodo posterior a la crisis financiera mundial del 2008, que esto fue lo que provocó uno de los peores colapsos económicos desde la Gran Depresión. Grecia, junto con países como Portugal, España e Italia, fueron los países del sur de la Europa más afectados por las consecuencias del GFC, mientras luchaban por refinanciar la deuda pública y restaurar a los bancos en dificultades. Sudán y Singapur, junto con Italia, al 2021, de acuerdo con el FMI, completan los primeros 5 puestos. En el caso del último, que fue de los últimos países, que fue Reino Unido, más afectados por el COVID-19, experimentó un gran aumento en el endeudamiento del gobierno durante la pandemia. De hecho, según el Fitch Rating, la deuda bruta del gobierno del gobierno general de Italia se mantendrá alta hasta el 2025, ya que se espera que el crecimiento del PIB se desacelere más rápido que las cifras en déficit presupuestario. A continuación voy a hablar sobre la deuda pública en el Ecuador. En total, de la deuda pública hubo un redujo en 2022, al igual que el ritmo de crecimiento de la misma. Mientras tanto, el orden de los acreedores del Estado tomó una orden diferente. Se dice que un total de 95.294.7 millones en deuda interna y externa fue comprometidas en los últimos 53 años por los diferentes gobiernos ecuatorianos. Entre 1971 y enero del 2023, el endeudamiento externo contratado por Ecuador ha sido de 72.096.5 millones, sin contar el pago de intereses. Este monto es el resultado de 383 operaciones de endeudamientos realizados en poco más de los cinco décadas. A ello se le debe sumar
lo que vendría siendo 23.198,2 millones de la deuda interna adquirida en el mismo periodo y en diferentes condiciones. No obstante, el cierre de enero del 2023, luego de varios pagos y la adquisición de nuevas obligaciones, el saldo de la deuda pública ecuatoriana es de 64.041.4 millones, de los cuales 16.071.8 corresponden a la deuda interna según la base de datos del Ministerio de Economía de Finanzas. En cambio, en enero del 2023, el saldo de la deuda pública agregada es de 64.041,4. El año comenzó con un nuevo, hay que tener en cuenta que comenzó con un nuevo compromiso externo adquirido en los primeros 10 años con la Agencia Francesa de Desarrollo, que esto fue por 30 millones a un plazo de 20 años. El último año, la deuda pública agregada también creció en un 4,12 en relación con enero, que fue del 2022. Esto es un adicional de los 2.535,5 millones. Sin embargo, en relación con la producción bruta del país, la deuda pública se pone en evidencia en una disminución en las obligaciones, pasando del 55,7% al 52,3% en términos interanuales. Eso sería en todo. Con respecto a lo que vendría siendo la deuda pública, espero que la siguiente información sea muy útil y que haya sido de su comprensión. Gracias.